Sé lo que quiero para mi negocio y en Caja Rural del Sur me ayudan a darle el impulso que necesito. Me llamo María, tengo 32 años, diseñadora de modas, empresaria y soy del Sur. Porque sé lo que quiero, elijo la financiación para empresas y autónomos de Caja Rural del Sur. El impulso que mi empresa necesita. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Acudimos a la cita semanal de ustedes con la tertulia de Huelva a la Mirilla de Huelva, una semana calurosísima. Prácticamente no termina de entrar el verano, pero desde luego estamos a unas temperaturas muy altas e insoportables, pero en el estudio aquí lo estamos aguantando como podemos también. Y la semana esta se está celebrando, y que vamos a hablar de ello también en la tertulia, vamos a pasar a revista, el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas del 77, que fueron las constituyentes en realidad luego para consensuar la Constitución. Y también la semana que viene, el día 20, hay una manifestación convocada por la plataforma de los regadíos del condado para reclamar, a ver si de alguna forma el tema se termina de solventar después de meses y meses que llevan esperando y todavía permanecen en la acampada en la subdelegación del gobierno los agricultores. Y el día 21 tenemos también el Congreso a nivel internacional de los frutos rojos, muy vinculado por supuesto a la agricultura y también a todo el tema de los regadíos. Con nosotros esta semana están a mi derecha Paco López Villarejo, que es doctor en Historia y miembro de la Academia de la Ciencia del Cine de España. Sí. Está a mi derecha Manuel Barroso Moro, que es gerente de Infocultivo y conocedor bien de todo el tema de los regadíos en la zona del condado, porque le afecta de alguna manera también. Y a mi izquierda está José Luis Ruiz, director de Latitudes ahora mismo, ¿no? Y fue director del Festival de Cine, entre otras muchas cosas. Licenciado en Historia de América. Licenciado en Historia de América, ¿verdad? Estoy intentando que el teléfono me dé la clave y no me la da. Y Joaquín Regidor, que es ingeniero técnico, ingeniero técnico de agricultura. Sí, técnico agrícola. Y también buen conocedor de todo el tema de los regadíos. Para entrar un poco en la tertulia, sin entrada, me gustaría un poco si pudiéramos evocar, los que ya tenemos un poco de edad, no sé si Manuel, a ti te cogió también esa época del 77, la viviste o no, pero me gustaría que recordáramos un poco aquellos momentos, ¿no? De dónde estábamos cada uno y qué supuso las elecciones del 77 para los españoles y sobre todo para todo el proceso que se cambiaba de un régimen dictatorial a un régimen constitucionalista, democrático, basado en la soberanía popular. Me gustaría conocer dónde estabais. Tú que además de doctor en Historia. Bueno, la verdad es que nos cogió muy chicos, a los que nos dábamos cuenta de alguna forma. Yo estaba en la facultad entonces, y la verdad es que yo me sentía un poco, pues quizás como los que ahora no vivieron esa transición y son los más intransigentes ahora con la democracia, con el sistema democrático, y son los más exigentes y los más adscritos a determinadas corrientes que ignoran de alguna forma los esfuerzos que hubo que hacer en aquella época. Pues yo también, para mí, yo venía de mi juventud en el régimen franquista, de mi contestación desde la Facultad de Filosofía y Letras de Granada a ese sistema y de mis disgustos por eso, y la verdad es que ya vi realmente la enfermedad de Franco del 74 y luego después la muerte de Franco, lo vi como una puerta que se abría, sin lugar a dudas, y que dependía de la capacidad que tuvieran los distintos intereses de las personas por entrar en el espacio que abría esa puerta.
Es verdad que fue una época complicada, una época difícil, de muchos enfrentamientos dialécticos, de muchas conversaciones, de muchos posicionamientos y sobre todo con la espada de Damocles que se convertía en auténtico y real peligro de ETA, que asesinaba de una forma indiscriminada e inexplicable, porque cuanto más se avanzaba en el diálogo democrático, en esas cortes que se encargaron de elaborar la Constitución, la ETA, pues como una especie de reflejo pavloviano, más asesinaba y las circunstancias no eran fáciles. Nos levantábamos cada mañana, sobre todo entre el 76, 77, 78 y el 93, 94, 95, con un asesinato o con un atentado que costaba muchas vidas. Y la situación no era fácil. Vivíamos entre la esperanza de que todo se normalizara y que el diálogo consiguiera encontrar un camino apropiado para la democracia y el diálogo de todos los españoles, y el miedo a que de alguna forma el hilo, que ya era bastante fino, se rompiera gracias al concurso de un grupo terrorista que no quería manifestarse sensible a la evolución del país. Era una época difícil. Y yo no voy a contar ninguna batallita personal, que todas las tenemos, pero sí es cierto que todos de alguna forma, me parece que todos los que en aquella época teníamos 30 años o 25 años nos implicamos en nuestros espacios. Yo me impliqué lo que pude, lo que pude y lo que me dejaron implicarme. Tuve algunos problemas con una legislación y una fuerza de orden público que estaban a caballo entre el antiguo régimen y los nuevos espacios que digo que se abrían. Y bueno, yo creo que hay anécdotas mucho más interesantes como las que vivió José Luis, que formó parte de reuniones muy importantes aquí en la provincia. Bueno, yo de alguna forma me encuentro en la democracia con unas fases anteriores. Una fase anterior que corresponde a una reunión, una serie de amigos, 12, éramos 12, le llamaba el grupo de los 12, que nos reuníamos en el Hotel Tartesos, porque éramos conscientes de que en cualquier momento podía haber la ruptura, podía venir la ruptura con el franquismo, teniendo en cuenta que yo estaba en el ayuntamiento franquista siendo delegado de Cultura y Festejo, para que yo desde allí, como yo siempre he creído en la libertad, y yo había salido mucho al exterior de España, donde la libertad era una cosa normal, pues claro, mi planteamiento desde aquella delegación fue traer espectáculos, digamos, incluso a nivel artístico, exposiciones que rompían el sistema, rompían lo que estábamos acostumbrados, a ver. Eso realmente fue algo como milagroso. Bueno, ya se sabía, porque a nosotros nos cogió, además, preparando el Festival de Cine Iberoamericano, el fallecimiento de Franco. Que ¿El primer festival? El primer festival. ¿Fue el 77? No, el 75. 75. El 75, que fue además del 1 al 8 de diciembre. Que era una semana, una muestra. Sí, se llama, era igual, pero tú sabes que llamarle semana que festival es igual. Entonces, nosotros justamente teníamos preparado, yo había estado en América a nivel particular, a nivel turístico, y aprovechaba para hacer gestiones con gente del cine y con direcciones generales cinematográficas de esos países, pues la vuelta la hice en el mes de septiembre, ya cargadito, digamos, de compromisos. Y entonces empezamos a trabajar y veíamos que el Franco estaba mal, tenía una larga enfermedad y bueno, que se moría. Recuerdo que el día 20 de noviembre, faltaban todavía exclusivamente 10 días para el comienzo del festival. Nosotros como primerizos habíamos tenido algunos fallos, y uno de ellos era el que no habíamos conseguido el régimen de importación temporal por parte del Ministerio de Hacienda. El día 20 decidí viajar, y el día 20, cuando me llamaron por teléfono para despertarme, me dijeron, son las 6 de la mañana, porque entonces teníamos que ir a Madrid a coger el avión para ir
perdón, a Sevilla para ir a Madrid. Pero muero, me dice, pero Franco ha muerto. Yo pensé, en el caso segundo, digo, yo me voy para Madrid, como sea. Y en el primer vuelo de Madrid a Sevilla, que salía a las 8, pues éramos tres pasajeros, pero la gente estaba realmente desconcertada, algunos con miedo, otros sin tanto miedo, pero en fin, es que llegamos a Madrid, tomé un taxi, me fui a la Dirección General de Aduanas y allí también los funcionarios estaban sin hacer nada, una incertidumbre total, y llegué, conseguí el papel y cerraron. Tuvimos una suerte fantástica, ¿no? Bueno, pues entonces ya el primer año, y hablando, porque no podemos disociar, digamos, la cultura de lo que fue y lo que es la democracia, pues en aquel tiempo, el primer año fue impresionante para la gente, porque estaba en ese momento el cine de Latinoamérica estaba muy politizado, por cuanto que casi todos los regímenes eran dictatoriales, ¿no? Entonces eran películas muy políticas, realmente lo que se hacía en aquel tiempo en América Latina. Y bueno, tuvo un éxito impresionante, o sea que fue en el Cine Emperador entonces que existía, fantástico espacio para un festival de cine, entonces tenía 1.200 espectadores, 1.200 plazas, y bueno, rompían las puertas, se rompieron las puertas para acceder, era lleno absoluto. Después ya se esperó el segundo, ya teníamos la experiencia del primero, y fue cuando trajimos a Buñuel, etcétera. Pero en fin, eso es una ¿Y el equipo de los 12 podía entrar o intervenir? Sí, el equipo de los 12 te cogió de la mili. Bueno, yo también quiero de alguna manera exponer un poco el recuerdo de aquellos momentos, ¿no? A mí me cogió en la mili, hice la mili después de estudiar y estaba en concreto en Valladolid, y nos tocó lo que es el custodiar lo que era una emisora de radio, ¿no? en los exteriores de Valladolid. Pero como Paco ha comentado el tema, ¿no? Tenía uno el chip, tenía uno la cultura de luchar contra el régimen, en la medida de cada uno de las posibilidades, ¿no? Del régimen que estaba establecido, en el que queríamos de alguna manera que cambiara y en el que poníamos muchas ilusiones, ¿no? Yo estudié en la Universidad Laboral, ¿no? Que el ámbito de las libertades en aquellos momentos pues era distinto a la Universidad de Sevilla, ¿no? Con la fábrica de tabaco, donde estaba la Facultad de Derecho, de Filosofía, donde estaban los movimientos sindicales y donde se ponían los carteles y tal, y a mí eso me llamaba mucho la atención cada vez que yo iba a Sevilla capital, porque la universidad estaba fuera de lo que es el exterior de Sevilla, y me llamaba la atención la libertad de poner esos carteles, y ponían los estudiantes las facultades lo que querían. Filosofía y Letras eran un núcleo donde el Partido Comunista se movía con bastante libertad y con bastante agilidad. De alguna manera era una plataforma. ¿Y los prochinos? Sí, le llamábamos entonces. Bueno, ORT, etcétera. Pero fundamentalmente, y porque conocía, yo de hecho me doctoré ahí en Sevilla, pero la licenciatura la hice en Granada y la memoria la hice en Madrid, en la Autónoma, o sea que conozco, y las tres facultades que conozco desde dentro eran realmente un buen núcleo de interconexión y comunicación y manejo del Si le llamaba la atención, cada vez que el autobús nos dejaba, el autobús de la universidad nos dejaba allí en el Prado San Sebastián, y ya íbamos cuando salíamos el fin de semana o cualquier tarde que salíamos a Sevilla. Entonces me encantaba, y tengo ese recuerdo de coger el pasillo largo de la Facultad de Derecho y tal, y ver esos carteles que cada grupo pues tenía. Y entonces sí, para terminar este tema, deciros que tenía mucha ilusión con el tema de la democracia, porque pensaba en aquel momento que la democracia iba a solucionar muchos problemas, y lo ha solucionado, pero pensaba en aquellos momentos con 18 años y 19, pues de que el instrumento de la democracia iba a tener el poder económico, iba a poder tomar decisiones para cambiar realmente con lo que luchaban, viendo que era el sistema capitalista. Y después de 40 años uno deduce muchas cosas. Me quedo con lo más positivo, que es que el pueblo español, después de 40 años, ha vivido la época más esplendorosa a nivel de pueblo, a nivel sencillo, a nivel de ciudadano, más esplendorosa de toda su historia, porque hemos estado en paz, y lo que es el reparto de riqueza, ratios por habitante, por persona, en este momento histórico no ha habido ningún sentido de cómo se ha repartido y cómo vivió en general. Todo eso es muy importante, me quedo con ello. Y también con la decepción de que la democracia, por mucho que hubiera mayoría de izquierda,
no cambia. Contra el capitalismo no se ha podido, el capitalismo ha podido con el comunismo en Rusia, hoy puede con el comunismo en China, y indudablemente pues condiciona mucho indudablemente el tema del poder. La política tiene un poder relativamente pequeño y realmente me convenzo después de 40 años que el poder realmente radica en la economía. Esa era la deducción un poco después de 40 años. El poder de la decisión importante, que yo pensaba hace 40 años que la democracia, el Parlamento podía decidir, sí, decide y tal, muy bien, nuestros 40 años estupendo, pero realmente veo que los problemas fundamentales están en la economía y ahí la política tiene difícil o una parte alícuota de poder, pero muy relativa. Muy pequeña en ese sentido, realmente. Había una revista, en aquella época que estás mencionando, que se llamaba El Viejo Topo, que es una revista que era pro-China, pro-anticapitalista y pro-soviética. Y la revista duró exactamente, aunque ha habido varias reediciones o recuperaciones que han sido fracasos también, la revista se hacía magníficamente, una de las mejores revistas con un mejor diseño y una mejor maquetación que yo he visto jamás en este país. Y la revista duró justamente el tiempo en que los defensores de esas posiciones prosoviéticas se dieron cuenta de que al mismo soviet le quedaba muy poca vida y que el capital era realmente el mejor de los peores sistemas. Y obviamente ese encanto que tú manifiestas es el que de alguna forma, desde cierta ingenuidad, sí, todos sí, experimentamos. Sí. Bueno, ¿y tú sí, qué la tienes? oposición hace 40 años ya yo tenía 8. O sea, iba a cubrir la edad de cada uno. Poca experiencia política podía tener en ese momento, ¿no? Pero yo detestaba en esa época que había un movimiento importante en la ciudadanía, ¿no? Yo detestaba de que algo importante estaba pasando en España, ¿no? De la época de franquista, de la dictadura, pues yo lo que puedo decir es cosas que he escuchado de los mayores, de mis padres, de mis abuelos, ¿no? Se hablaba mucho del tiempo del hambre, ¿no? De la posguerra. Bueno, si lo comparamos con lo que tenemos ahora, pues hay un abismo, ¿no? En lo que dices tú, ¿no, Joaquín? Que no se puede comparar dos partes de la historia de España, ¿no? Pero bueno, yo a lo que también decía Paco, que la juventud, cómo estamos viendo la democracia, que somos exigentes, yo creo que la democracia, estoy de acuerdo también con lo que dice Joaquín, ¿no? Que no se puede gobernar un país democráticamente, ¿no? Por lo menos el ciudadano tiene voz y voto, ¿no? Pero que la democracia se puede mejorar mucho, ¿eh? El sistema político español deja mucho que desear, ¿eh? Todo es mejorable. Eso es una premisa inicial. Pero echemos un vistazo a las democracias occidentales que conocemos. ¿Hay tanta diferencia actualmente con España? Yo diría que no, en absoluto. Nosotros fuimos, o sea, el salto democrático fue para mí la lección magistral de un pueblo y evidentemente de algunos políticos, como Adolfo Suárez, como el propio rey, como Torcuato Fernández Miranda, como incluso Carrillo. Y Felipe González. Felipe González, no cabe duda. Felipe González para mí que haya sido, quizás no, ha sido el mejor hombre de Estado que ha tenido España. Pero estamos hablando de los albores, de la llegada a la democracia. Entonces, había, lo que decíamos antes, ¿no? Había una cierta ingenuidad, una esperanza colectiva de lo que podría ser España. Yo recuerdo que además era todo, en ese momento, antes de saltar a la arena de la política y de las propias elecciones, cuando ya se configuraron los partidos para acceder a ellas, pues había un trato de cordialidad entre todos tremendo. Yo recuerdo un pequeño detalle, yo entonces militaba, vamos a llamarle así, en la democracia cristiana, que fue un tremendo fiasco. O sea, la democracia cristiana, cuyos, cabezas eran Joaquín Ruiz Jiménez, también Raúl Morodo, en fin, una serie de gente que tenía mucha categoría intelectual, social y política, ¿no? Pues yo me acuerdo incluso que cuando aquí se empezó a salir para los mítines, para recorrer pueblos, para pegar carteles, etc. Recuerdo detalles como aquel que una vez en uno de nuestros coches, con uno de los aspirantes a senadores, se cruzaba con uno del Partido Comunista
y se saludaban. Compañeros, aquí vamos, a ver quién gana, ¿ok? Con una digamos, una alegría, bueno, yo vuelvo a insistir, para mí ejemplar. Las cosas, lo que pasa es que todo es mejorable y yo, y efectivamente estoy de acuerdo en lo del capitalismo, que más se ve ahora mismo en el cambio climático que en otra cosa. Pero en el cambio climático, bueno, nos salimos bastante de lo que nos ha traído aquí, pero el cambio climático es algo que no va a cesar, y en el que China y Estados Unidos se han salido. Entonces, claro, hay que sentarse en la mesa de nuevo y decir, señores, que estamos de alguna manera boicoteando y somos saboteadores del globo universal, digamos, de la Tierra. Bueno, China China todavía no se ha pronunciado. China se ha pronunciado off the record, Hombre, diciendo que va a incrementar el presupuesto. Bueno, sí, pero de hecho tú vas a Pekín y Pekín no se puede vivir, no se puede vivir. Bueno, y hay un fog, hay una niebla, y ves a los chinitos con sus máscaras. Pekín y Shogun y Xi'an y Shanghái, que he estado en todos esos sitios, tiene una contaminación feroz, sobre todo a determinadas horas. Pero eso no quiere decir que China esté fuera del pacto climático. Pues lo mismo que nosotros, sí. Nosotros en determinados días, aquí nuestro polo expele también una cantidad espantosa. Y yo tengo una especie de termómetro, barómetro interno, que es cuando me lloran los ojos y me duele la cabeza, alguna historia, y luego después coincide normalmente un mes después cuando se comunican que los niveles de... Tú has dicho una cosa muy importante, que el pueblo estaba, podríamos decir, fue un poco el protagonista y el que quería sacar esto adelante en el 77. Un pueblo que 2 años antes había guardado cola yo me acuerdo ante el Palacio Real. Y estando en un ayuntamiento, ya os acordáis, ya en el tránsito final, digamos, de Franco, que fue cuando el problema de África, el problema de la Marcha Verde, que delante del ayuntamiento hubo una gran concentración, con el brazo en alto. O sea que el hombre a veces es tremendamente voluble, ¿no? A veces. Pero bueno, yo creo que... yo creo que existía conciencia de que era necesario... No, efectivamente, bueno, es lo mismo lo que tú dices, o sea que la larga cola ante el féretro de Franco, ¿no? Por eso, con esos parámetros de referencia, de inicio, ¿no? de sedimento de lo que ha sido nuestros principios de la democracia, hay que sentirse orgulloso y defenderlo sin complejo de lo que el pueblo español ha sido capaz en estos 40 años. Porque ha sido cosa grande, entre todos, es una labor de partido, de persona, de pueblo, de todo, y de eso hay que sentirse orgulloso y cultivarlo y mantenerlo. ¿Que hay que hacer ciertas mejoras? Pues muy bien, habrá que hacerlas, ¿no? Pero que yo creo que hemos dado un paso muy grande y nos debemos de sentir orgullosos, igual que otros pueblos se sienten orgullosos, por ejemplo, de Francia, de cuando ha conseguido quitar la monarquía y tal, con su revolución y tal, bien, que influyó en toda Europa. Bueno, pues nosotros, un momento de alguna manera importante para este pueblo de España ha sido ese, y eso hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo en orgullo porque es una labor de todo un pueblo y tenemos que sentirnos orgullosos. Pero cuidado, que en los últimos años ha habido una cierta crítica generalizada a la época de la transición por determinados grupos que no lo conocieron. No lo vieron. Entonces, ahora parece que está haciendo... Me viene muy bien que se cumpla y que celebremos el 40 aniversario de la democracia, de las primeras elecciones. Pero realmente, vuelvo a insistir, fue una elección magistral que España dio al mundo. O sea, que hasta entonces poquitas lecciones habíamos dado. Claro, después que vino la entrada en Europa, vino una serie de circunstancias que únicamente se podían dar teniendo un país democrático. ¿Os acordáis de la OTAN? Sí. La OTAN, había un partido muy sobresaliente en España que decía no a la OTAN. Sí, eso es. Cuando realmente estaba claro que España tenía que entrar en la OTAN. Porque si no es que se quedaba a un lado, se quedaba apartado, se quedaba como un país absolutamente marginal. Y ahora mismo España, a pesar de los pesares, y a pesar de la corrupción, y a pesar de que creemos que
que esto no funciona, vuelvo a insistir, miremos a los países limítrofes. Sí, Miremos a Francia, no olvides que la miremos a Inglaterra. La democracia desgasta muchísimo. Pues claro. Desgasta. Es el sistema político más perfecto, dentro de que no hay un sistema político perfecto, Sí, pero con unos niveles de desgaste extraordinarios. Y en España, que parece que siempre queremos emular al famoso verso de Paul Valéry, toujours a commencer, siempre reempezando, siempre recomenzando. En España parece que tenemos una capacidad extraordinaria para olvidar nuestra historia. ¿Y por qué desgaste? ¿Cuál es el motivo del desgaste? El motivo del desgaste son las tensiones... Te dejo que lo Yo diga termino ya está. después. Las tensiones entre los partidos. Ahora hablamos. Va a haber una segunda publicidad. Retomamos la conversación en nuestra tertulia de Huelva de Melilla, mía de Huelva. Nos habíamos quedado hablando, tú eres el último en intervenir. Te lo voy a decir rápido antes de que me coja el fogonazo, pero quería decirte algo, Manolo. Que la democracia sufre un importante desgaste, que es la clase de gobierno o la forma política que más desgaste sufre. ¿Por qué sufre desgaste? Tiene dos causas el desgaste de democracia. La pugna entre los partidos, que todos lícitamente aspiran al poder. Lo que pasa es que en muchos casos no dejan de ejercer cualquier maniobra que los lleve hacia ese poder, y eso desgasta mucho. La misma corrupción económica de las personas que tienen al alcance de su mano presupuestos y que no los destinan adecuadamente, y también la ignorancia del ciudadano. La ignorancia de los ciudadanos también colabora en el desgaste de la democracia. En los dos primeros aspectos no me voy a referir porque son muy conocidos. En el tercero, ¿cómo puede hacer que se desgaste la democracia en función de la ignorancia o de la falta de cultura política y general de los ciudadanos? Porque un ciudadano no informado se convierte en un propagador de defectos y de fallos democráticos. Y sin estar bien informado, funciona como un altavoz de deficiencias de la democracia. Y eso es lo que hace, según mi criterio, que la democracia tenga más acoso por ciudadanos desinformados que funcionan como altavoces de fallos o errores que consideran que se han producido y que luego después en realidad tirando no se han producido, como cuando decíamos antes que la justicia que se compra o que la justicia no funciona, lo que decía el señor que está en la cárcel, que le han denegado la salida, el señor Pacheco del Partido Andalucista, decía que la justicia era un cachondeo. 2014 por un tema de enchufismo. La justicia, como todas las organizaciones políticas, tiene errores, tiene problemas burocráticos y administrativos gravísimos, tiene falta de presupuesto, pero obviamente yo no tengo ningún elemento que me pueda permitir decir que la justicia es un cachondeo, que la justicia no funciona. Podríamos pensar, ¿por qué no está el señor Pujol ya en la cárcel? Me dicen que su procedimiento, su expediente tiene más de 20.000 folios ya. No me cabe la menor duda de que cuando el proceso termine tendrá un juicio y pagará las consecuencias por todo lo que se le demuestre que haya hecho. De hecho, hay un hijo suyo también allí. Yo confío en la justicia como confío en la democracia y procuro informarme bien antes de decir las cosas. Ari, lo estás diciendo, evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo considero que la justicia, claro, la excepción confirma la regla. La justicia funciona. Lo que pasa es que no tiene una máquina administrativa
lo suficientemente, digamos, rápida. No tiene los sistemas informáticos de Hacienda. Evidentemente, tú lo has dicho muy bien, me lo has dicho muy bien. Hombre, porque si la justicia tuviera los servicios informáticos que tiene Hacienda, hay situaciones... invertido como han invertido en Hacienda, iría como un cañón. ¿Quién no amontonó allí los papeles en los juzgados? ¿Quién no conoce a personas que de alguna manera tienen una causa en un juzgado o una audiencia y está esperando 14, 15 años? Eso por un lado, yo mismo, justamente. Y bueno, realmente esto que se cree ahora de que judicializar la política, que todos los fiscales y todos los jueces son magistrados, de alguna manera se venden, no, bajo ningún concepto. Evidentemente, vuelvo a insistir, la excepción confirma la regla. Puede que haya habido alguno, pero que no. Y tú has tocado un tema que a mí personalmente lo he vivido, la ignorancia. Estamos retrotrayéndonos a la época justamente de la eclosión de la democracia, de las elecciones y tal. La ignorancia de lo que era la democracia. La gente creía que la democracia era hacer lo que te da la gana. La gente creía que, bueno, que esto era la panacea maravillosa que íbamos a tener. Yo me acuerdo de un pequeño detalle, que estábamos organizando era una sesión de teatro o algo así, y había gente que no se estaba comportando bien a la entrada, y yo le llamé la atención, y me contestaron, ¿es que no estamos en democracia? Yo sí, que porque está en democracia, precisamente hay que respetar más que nunca las normas, y vuelvo y reincido, aquí tienes más respeto hacia los demás, no hacer lo que te dé la gana. Eso me parece que efectivamente durante mucho tiempo pecamos de eso. ¿Ahora qué pasa? Que ahora pues ya ocurre lo contrario. La gente sabe lo que es la democracia. Pero sabe la democracia con un punto que se está dando en los políticos, que es el siguiente. Ayer me lo recordaba alguien, que ahora, actualmente, ¿cuántos políticos han trabajado antes? Sí, la pregunta es importante. ¿Cuántos políticos han tenido un empleo? Es que hay mucha gente que bueno, la política es una manera... Ninguna formación. Sí, ninguna formación. Exactamente. Por eso, entonces... Su profesión es ser político. Exactamente. Comparamos con, digamos, la legislatura primera, y había gente de una categoría excepcional. Excepcional. No tiene nada que ver una con Pero otra. llegaron los profesionales de la política, desbancaron Claro, a estas personas y se hicieron con los... Aparato de los partidos. Todos los partidos. Aparato de los partidos. Sí. Las mesas camillas. Sí, de todos los partidos. No me interesan los más preparados, sino los más dóciles, No, los más sí, obedientes y los más fieles. Sí. Y después... ¿A quién? Sí. A quien los nombra, claro. Sí, como estamos hablando justamente de la eclosión, con la Constitución del diciembre, ¿no?, del 78, ¿sí? Para mí hay una cosa con la que no estoy en absoluto de acuerdo, y a lo mejor os vaya a sorprender, pero hay muchos como yo, que la distribución territorial de España ha sido nefasta. Muy mala. Nefasta. Eso de que porque tú vivas en un lugar tengan que pagar impuestos y el otro no. O eso de que tú tengas una educación, bueno, tú eso lo conoces bien, tengas una educación distinta al otro señor que vive en otra comunidad autónoma. Si es que eso va contra la misma Constitución que habla de la igualdad de todos los españoles. Exactamente. Es que además, en la educación hay más parámetros con los que se puede medir, pero la educación, lo que pasa que es que estas comunidades autónomas, en donde más independencia puede haber, hacen una labor, la educación hace una labor de zapa. Es que están, de alguna manera, adoctrinando a unos chicos jóvenes que después van a pensar como lo que ellos, de alguna manera, pretenden. Sí. Yo dos cosas quería comentaros. No sé si lo sabéis, pero en el examen de selectividad, lo digo por eso de adoctrinamiento, en el examen de selectividad de este año le han puesto como comentario de texto a los alumnos una narración, un artículo escrito por el candidato de Podemos en Salamanca.
que es digno de leer. A lo mejor Es digno de leer. A lo mejor es Einstein. Pero redimido. precisamente que la universidad meta la política, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando viene usted, tiene usted para comentarios de estos autores Hombre, si quiere españoles. meter política, que meta a Unamuno, que meta Meta, pues, claro. a Zorín, que meta autores, autores Ortega. históricos. Ortega. Pero me ha metido usted, pues nada. Que no lo partidice. Claro, ya está. Eso es lo que sorprende, eso es lo que sorprende. Es que, no sé, pero según, desgraciadamente tenemos que hablar de ello, porque está en la mesa el problema catalán. El problema catalán, claro, es que han hecho lo que ellos quieren hacer, y entonces es un terreno abonado. O sea que, y no hablemos ya de aquel funcionario que va a Cataluña a trabajar, un funcionario como, en fin, como cualquiera de los que nosotros estamos aquí. Tienes que aprender catalán, como en su momento estaba prohibido ponerla en español, en castellano, y bueno, yo creo que ahí sí que se han pasado. Se han pasado 3 pueblos. A mí el tema de Cataluña me merece mucho respeto. Tanto respeto me merece que si quiere que voten, que votemos, pero que votemos todos. Claro, Que votemos todos. Y si todos estamos de acuerdo en que se produzca la emancipación catalana del resto de España, todos los españoles estamos de acuerdo, pues votemos. Es como en una comuna de vecinos donde vivan 30 familias y resulta que 2 familias deciden separarse y votan entre las 2 nada más. No, mire usted forma parte de esto y tenemos que votar todos a ver si ustedes, que sí que haremos que ustedes se vayan. Y si sale que sí, pues ustedes ahí se paran. Sí, ¿eh? Pues bueno, pues si sale que sí. No, pues si sale, oye, si sale que sí, perfecto. Pero que me dejen comprobarlo. Que me dejen comprobarlo. Sí. Yo solamente una anécdota final. ¿Iba a contar dónde estaba en el 77? Claro, que se había olvidado. Muy al hilo de lo que tú habías dicho de la sensibilidad del pueblo y de la transformación, ¿no?, que se produce en 2 años. Porque ocurre 75, 77, o sea, fuimos a una velocidad de vértigo, ¿no? Yo estaba estudiando y también estaba ya trabajando y en Constantina pues intentamos un grupo de estudiantes que vinieran dirigentes políticos ya recién muerto Franco a conocerlo. Alejandro Rojas Marcos, a Alfonso Guerra, en fin, eso nos costó a más de uno, aparecer citado en el cuartel de la Guardia Civil y todas estas cosas. Y en las elecciones del 77 me pidió el PEA de Rojas Marcos, que no tenían a nadie en Constantina y se podía estar de interventor de una de las mesas. Y digo, bueno, pues es un servicio al final, ¿no?, que hay que hacer. Y digo, pues sí, claro, no hay ningún inconveniente. ¿Qué pasó en esa mesa? Pues allí en esa mesa por la mañana había mucha tensión. Pues estaba la gente que todavía estaba Fuerza Nueva, estaba ya Blas Piñar, estaba gente de AP, había tensión. Ese es el Franco, había tensión. La gente no se saludaban, no hablaban, ¿no? Y fue pasando el día y después de las elecciones, después de los resultados, se fue hablando todo el mundo con todo el mundo y terminamos tomando, que nos trajo uno de los señores que era de la más derecha de Constantina, de su bodega, una cosa que tú nunca no la has probado, que es anís escarchado. Sí, lo he tomado. ¿Lo has tomado? Sí. Está exquisito, una cosa. Sí, está rico. Es una cosa rara como el fundillón. Es un Y otro vino raro, trajo pero queso, está bien. y otro trajo chorizo, y al final que yo lo convertimos en una fiesta. Quiero decirte que demostraba que la gente podía convivir, ¿no? En fin, y cerramos un poco la etapa y vamos a entrar en el tema de los recadillos. Os tenéis que decir cómo está la situación ahora mismo y dónde está encallado para que lleven 2 meses y pico la concentración desde el 3 de abril, la subdelegación del gobierno, noche y día. La subdelegación o delegación de medio ambiente, fundamentalmente. Del día 3 de abril son 70 y tantos días, 2 meses y... ¿Cuál es el problema? Y también de cara a las personas que están viendo, que expliquéis un poco, porque Sí. lleváis dando 2 días, pero yo no. Manolo, ¿quieres primero? Bueno. Hay 2 problemas, ¿no? Sí, tenemos 2 problemas. Uno es el tema de las tierras, que depende de la Junta de Andalucía, y otro el problema del agua, que depende del Gobierno central. Y el problema que tenemos lo llevamos arrastrando hace ya 40 años. ¿Vale? La manifestación va, la que tenemos el día 20, y bueno, tenemos la obligación de hacer un llamamiento a la gente de vuelo, ¿no?, para que acuda, ¿no? Porque esto no ha sido muy importante, ha sido masiva. Esto Han venido muchos agricultores de toda la provincia.
Ya no es un problema del condado, un problema de la ciudad de Huelva, ¿no? De aquí hay mucha gente trabajando en el condado, pues, por supuesto también muchísimas mujeres. Y bueno, y lo que venimos reclamando es que los políticos cumplan con lo que se nos ha prometido. Es nada más que eso. O sea, se puede resumir en esto. Es que todo lo que le hemos pedido, nos han dicho que sí. Y ponen una fecha, y esa fecha pues no se cumple. Nos dan capotazo, como se suele decir, y entonces pues ya lo que queremos es una respuesta clara. Como decía Cristóbal el martes, ¿no? En la acampada, ¿no? Que se decida, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Y es que estamos en una incertidumbre, somos empresarios, estamos en una incertidumbre que no sabemos si invertir, si no invertir, si pedir planta para el año que viene, porque la campaña está aquí ya. La planta vale un dineral, y no sabemos si podemos plantar o no podemos plantar, o vamos a tener agua, no vamos a tener agua, vamos a tener tierra, no vamos a tener tierra. Esa es la reclamación que hacemos. ¿Y la temporada cómo lo habéis cerrado? ¿Con agua? No, bueno, agua poca, ¿no? Nosotros nos ha llegado de los 4,99 hectómetros cúbicos que nos han concedido, pues ahí después de llegar y después de haber pagado toda la inversión, también por parte también de los agricultores, pues hemos tenido una restricción de agua, ¿no? ¿Por dónde se canaliza para llegar allí al condado? El agua se canaliza no sé... ¿Dónde viene el agua? Bueno, lo voy a complementar yo también un poco Sí. del tema. El agua viene en concreto del sistema Chanza, ¿no? Viene del sistema Chanza. Chanza, de Andévalo, el sistema Chanza y tal. Pero antes Porque de, agua de tenemos. hacerlo, agua tenemos. O sea, Agua verá, tenemos para- vamos, para vamos, tener- vamos, para yo también estar me voy a incorporar un poco con mi amigo Manolo y paisano, y os voy a explicar un poco a vosotros, es decir, qué es lo que ocurre con el tema por qué estamos ahí, ¿no? En la Delegación de Medio Ambiente, ¿no? Porque esto es un tema de mucho tiempo y muchos años. Primero hay que ver que el sector agroalimentario de Huelva es un sector que está tirando de la economía de Huelva, sin género de duda. Y entonces nosotros, que el día 20 es un instrumento, una medida que vamos a utilizar de lanzarnos a la calle, pues le pedimos a la ciudad de Huelva, ¿no?, que colabore con nosotros, se una y nos ayude en esa manifestación, por solidaridad y porque también la agricultura tiene una economía inducida de muchos sectores. Os voy a poner un ejemplo. Yo que suelo acompañar a mi mujer cuando ella va a comprarse la ropa, ¿no?, aquí en Huelva, en las tiendas, ¿no?, conozco los circuitos de donde están las boutiques de las mujeres. Bueno, pues en este caso las boutiques tienen conocimiento de la gente del condado que vienen de un pueblo o de otro, o sea que sabe de Lucena o de Bonares o del condado y tal, que la gente viene y tiene una economía inducida que influye en esas tiendas, influye en muchos mercados, en la plaza de abasto, en muchos trabajos de gente que están trabajando en nuestro pueblo, por ejemplo en Lucena del Puerto, en Costa de Huelva, que es donde estamos nosotros, pues hoy allí hay 600 personas trabajando y un porcentaje muy grande. Y de hace mucho tiempo son personas, mujeres, fundamentalmente, algunos hombres, pero también hay chicos, pero mujeres, trabajando una serie de meses que le ayude a su economía, son de Huelva y después pues cobra su paro y sus cosas. Entonces es una economía inducida de bares, de todo eso que hay que estar. Entonces, ¿cuál es el problema de por qué venimos y tal? En general el sistema de los berris o la superficie de los berris a nivel de Huelva, la mayoría está estandarizada y no tiene problema. Porque estamos pensando que tenemos una agricultura desde Ayamonte hasta Almonte, ¿no? Todo esta costa. Entonces, el 90 y tantos % de esa superficie está regularizada, me refiero, no tiene problema, porque tenemos... Huelva es una de las provincias, en ese sentido, gracias a Dios, más ricas en agua y lo tiene almacenado. O sea, tenía antes solo el Chanza Piedra, que se hizo para el tema de la industria, ¿no? Y ahora comentaré por qué empezamos los radios en aquel lado, porque hay agua que sobra de la industria, en concreto en Palo, y empieza agricultores y ayuntamientos y dicen, oye, que se está sobrando este agua, vamos a intentar aprovecharle un poco el inicio de aquello. Bueno, pues el chance que se hace para la industria, con el canal hasta aquí a Huelva, pues se hace y se empieza a aprovechar en la agricultura. Pero es que después se hace el Andévalo con 600 hectómetros cúbicos, y ahora está Alcolea ya pronto a punto ya de ultimarse, ¿no? Y entonces, de que tenemos agua hoy, al día de hoy, de las confederaciones hidrográficas a nivel nacional, hoy Huelva, el sistema Piedra, Tinto y Odiel es de los que más alto tiene el índice de agua, o sea que agua tenemos, ¿entendés? Y una de las cosas de Andy que estamos, que decía Manolo, estamos pidiendo es agua, estamos pidiendo unos 15 hectómetros cúbicos, y hablamos de muchos acumulados,
cada año para poder consolidar una parte de esa superficie que se ha quedado en nuestra zona, en Lucena, en Bonares, en Almonte y tal, que se ha quedado sin regularizar. Eso es un poco el problema, pero que no lo podemos extrapolar a todo el sector porque nosotros vamos a Lepe o vamos a Ayamonte, entonces allí pues no tiene problemas de agua, o incluso vamos a otras zonas nuevas que con todo mi respeto, que por ejemplo, en estos casos ahora mismo se está poniendo un cultivo, se va a poner en miles de hectáreas procedente de ENCE, que se la ha vendido al sector, a distintos agricultores, cooperativas y tal, que hace 2 días estaban de forestal, ha ido una comunidad regante y ha pedido el tema de la inclusión para el agua y se lo han dado, y la administración, medio ambiente, le ha concedido el cambio de cultivo. Y hablo de miles de hectáreas. En la Calvilla, en Villablanca, en Gibraleón y tal. Mire, no quiero especificar, pero lo hay. Ahora mismo no ha habido problema para esa transformación. Hectáreas, ¿no? Son 6.500 hectáreas, me parece, ¿no? La del sur, ¿cómo se llama? Bueno, Surandévalo es una Surandévalo. Comunidad de regante que creo que tiene 6.000, pero tiene capacidad, creo, hasta 9.000 su capacidad, que es una gran comunidad eficiente y trabajando. Bueno, entonces, ¿qué decir? Que el sector normalmente está desde Ayamonte hasta allí. Incluso allí en Almonte está el tema de Almonte Marisma, ¿no? El plan de Almonte Marisma, que ahora os comentaré alguna cosa de cómo la administración lo enfoca y lo pone allí, o sea, cómo lo organiza allí en el corazón de Doñana. Y es una iniciativa de la propia administración. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? El problema es que en la zona del Condado ha quedado una serie de superficies que está por regularizar. La mayoría es canon. ¿Qué es canon? Es monte de utilidad pública de los ayuntamientos, que históricamente ha sido forestal, pero que históricamente hace 50, 60 años y más le ha ido dando a sus agricultores para que tengan un uso agrario y fuera complemento de su economía. Es decir, porque nuestro pueblo, por ejemplo, ha vivido de los grandes cortijos, la Ruiza, el convento de la Luz con los Pérez de Guzmán y el otro. Entonces después había una pequeña economía del agricultor en sus tierras, entonces el ayuntamiento le ha ido dando tierra y ahí ha empezado a cultivar. Lo que se llaman montes propios. Montes propios, monte de utilidad pública. En este caso en Lucena son 3.200 hectáreas. Sería concedido por el Ministerio de Agricultura de Pero la eso época. históricamente es propiedad del Ayuntamiento de Lucena, ¿no? Vendrá de la época de... Sí, pero quiero decir que el Ayuntamiento lo cedería al pueblo con el consentimiento del Ministerio de Agricultura de esa época. Obviamente, pero la potestad siempre ha sido... Y nosotros, los agricultores, hemos pagado un canon. Cada año, pues lo que ya ha establecido los responsables del ayuntamiento, ¿no? Y tiene un canon históricamente. Y eso se cultivaba. Entonces era el huerto del agricultor donde sembraba maíz para su bestia, ¿no? Sembraba maíz, sembraba patata, sembraba naranja, que aquí en Huelva se vendía y tenía mucha fama la naranja de Lucena en enero, la blanca normal con mucha semilla y tal, en aquella época cuando todavía no había venido aquí los valencianos a plantar naranjitas. Bueno, y eso es un poco el inicio de canon, de las tierras de canon. Y entonces eso se ha ido desarrollando. ¿Qué es lo que ocurre? Que viene el sector de la fresa y entonces nosotros allí, Palo, Moguer y Lucena ha sido el corazón de la fresa, el que le ha dado calor y el que ha desarrollado el cultivo de la fresa. Ahí se inicia todo el mundo de los berries en la provincia de Huelva. En los años 68, 69, 70, ahí empezamos a cultivar. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues nosotros, nuestros padres, que tenían un charco, un pozo a cielo abierto, antes se hacía a mano, yo he visto en mi familia hacerlo con la azahón a mano, después ya vino más tarde por la palera, hacía y tal. Y ese charco era para beber, para nosotros, para beber la bestia, que la acercábamos cada tarde a beber, ahí cogían agua para el gazpacho y también cogían agua para el regar los huertos y todo eso. Es un poco de donde se inicia. Y viene la fresa, entonces pues le damos calor a la fresa. Y entonces pues empezamos, primero se cultivó la fresa en secano, que se cultivaba en el verano con el cultivador para que no se secara, y después ya empezamos a poner los aspersores, típicos, que todavía no había ni microaspersores, los aspersores, con un motor campeón de 6 caballos, y lo enchufábamos en el pozo, y entonces regábamos media hectárea, 1 hectárea y tal, y así empezó el cultivo de la fresa, cuando el único mercado que había era el tema de Madrid, el Legazpi, todavía no había mercado en Madrid, en Legazpi. Bueno, eso es un poco... Y a partir de ahí hemos ido desarrollando eso, pues quitando parte de la tierra, alguna matorral, otro de monte, algún que otro vino se ha podido cortar, y también se permitió por parte del ayuntamiento que también se cultivara como uso agrario el tema del eucalipto, o sea que como era de rápido y ENCE había necesidad y tal, pues entonces se cultivaba también eucalipto y se cortaba a los 8 o 10 años y después el agricultor podía destoconar y poner otra vez pues, sus cultivos tradicionales y ya está. Entonces, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Que con ese desarrollo de estos cultivos
aparecen dos figuras que la ley forestal del 92 sale en el boletín correspondiente y ya está, y después en el 2004 sale el POTA, el Plan de Ordenación del Territorio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que como podéis comprender, que a nivel de agricultor, el agricultor ve un boja, o ustedes mismos cogen un boja, y en el boja no se deduce cómo está tu parcela, ni nada. El agricultor no tiene acceso a saber cómo ha quedado su parcela en ese ordenamiento. Tendría que ir al ayuntamiento y a medio ambiente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los agricultores hemos confiado esa gestión de esos programas en los ayuntamientos, al que hemos votado y en el que nos ha ido canalizando y nos ha ido ayudando con el tema este. Esas son las dos figuras estas. Entonces, en estos últimos años aparece, después de mucho, el tema de la ordenación del territorio de Doñana. Y bueno, vamos a tratar de que esto que está aquí, que es forestal, que es de secano, que tal, vamos a ordenarlo. Y entonces ese ordenamiento de la Corona Norte, ¿qué es lo que dice? Que se basa en la ley forestal y dice, bueno, por lo que decía la ley forestal del 92 y lo que decía el POTA. El POTA dice que en el 2004 todo el que no haya transformado en regadío ya no lo puede transformar. Y lo dice así. Entonces hicieron unas fotografías aéreas y todo lo que no aparecía plástico, pues entonces no estaba cultivado, con lo cual aparece que es secano, y como es secano ya no tengo derecho a eso. ¿Comprende? El otro día en la manifestación que estaba yo me tocó con un agricultor de Rociana, al que conozco, que es Antonio Picón, y me decía, él tiene 9 hectáreas en Rociana, y entonces las 9 hectáreas, él en aquel momento era arquillo, lo ponía, no era el invernadero grande, el arquillo se quitaba antes de terminar la campaña, quitaba el patio, y dejó un poco, que tiene 9 hectáreas, dejó un poco por quitar para dejar el huerto para el verano, sandía y tal. Y el POTA le reconoce por la fotografía aérea 300 metros cuadrados, 300 metros cuadrados de cultivo de regadío y el resto de secano. Y eso lo digo con nombre y apellido, ¿comprende? Y entonces, así hay muchos. Entonces, por la fotografía aérea, dice, entonces, ¿qué es lo que le pedimos nosotros? Que se siente la administración, porque el tema del POTA se ha hecho de una forma que se ha hecho desde los despachos, desde las fotografías, pero no ha habido un recorrimiento del territorio para ver un poco cómo está el tema y después hacer bolsas de superficie que se cultiven y otras de pinar, porque en el monte de utilidad pública de Lucena todavía hay mucho pinar. Y una de las cosas positivas es que hay pinar y después hay bolsas de cultivo, pinar, bolsa de cultivo. Entonces esos son cortavientos naturales que le vienen muy bien en ese sentido. ¿Entiendes? Y eso en definitiva ha sido de estos ayuntamientos como una grande o pequeña reforma agraria que se ha hecho poco a poco y en silencio y donde a la administración no le ha costado ni un duro. Y yo os pongo ejemplos, me refiero, de otras, el tema del Monte Marimal, que yo lo he vivido de cerca, que la administración lo organiza en el mismo corazón de Doñana. Los 3 subsectores yendo desde el Monte al Rocío, el 9, el 10 y el 11, están pegando al Rocío. El 16 está al lado de Mimbrales y el 17 de Mimbrales hacia adelante, es decir, en el mismo corazón de Doñana, al lado del arroyo de la Rocina, y eso ha hecho la propia administración, 2000 y pico de hectáreas. Entonces, bueno, y eso lo ha hecho la propia administración. Entonces, eso es un poco el tema de este. ¿Y por qué llegamos aquí? Y no quiero... Sí, voy a una segunda publicidad. Vale. Y ahora retomamos, Sí. está pegando un toque del control. Volvemos con Joaquín, que nos estaba explicando muy detenidamente y muy didácticamente, como decía Paco, el tema. Pero lo que yo te pregunto, el POTA es del 2004 y establece una serie de normativas, que fue muy discutido el POTA y tuvo muchas alegaciones, como yo he comentado antes. Pero la administración ha tomado ya algunas decisiones administrativas
para impedir los cultivos o ha comunicado que no se pueden cultivar o que no se pueden utilizar los pozos que se están utilizando en estos momentos esas 2.000 hectáreas? Como POTAD, como instrumento de POTAD y respuesta después de haberse publicado, no. Ahora, en estos últimos meses, como consecuencia del tema de la organización, ordenación de la corona norte de los regadíos de Doñana, sí ha empezado Medio Ambiente a decirle, a comunicar ya diciendo, oye, que esto que está cultivando es forestal, de la ley del 92, o esto que está cultivando es secano. Porque están llegando cartas diciendo, pero no dice vete o te voy a cerrar, todavía no, ese paso no lo han dado todavía, ¿comprende? Y entonces lo que estamos luchando es como al ver estas comunicaciones queremos sentarnos y organizar y solucionar, porque instrumentos hay para solucionarlo, porque problemas más gordos ha habido en esta administración agraria y se ha solucionado. Voy a poner como por ejemplo el tema de Malvinas. Malvinas es un territorio de un ministerio que está de suelo para hacer más industria y por las razones que sea de la dinámica y tal, se paraliza la industria. Entonces llega un momento que los agricultores toman la iniciativa y empiezan a ocuparla y de tal. Y al final hay un acuerdo donde se sienta el ministerio, ayuntamiento, medio ambiente, agricultura y lo solucionan. Adecuan la ley, hacen lo que consideren, pero lo solucionan. ¿Comprende? Lo solucionan. Y como eso, otras actuaciones que ha habido en Huelva que lo solucionan. Entonces, esto no es insalvable. Esto no es insalvable. ¿Entiendes? Entonces, a lo que quería me explicar, bueno, ¿y qué hemos hecho durante, pregunta Fernando, bueno, ¿qué pasa con el potado? ¿Qué hemos hecho? Bueno, yo voy a contar mi experiencia real, Yo fui concejal en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto del 87 al 95, 2 legislaturas, por el Partido Socialista. Desde que entramos, el equipo de gobierno, nos pusimos en manos del Partido Socialista para que nos encauzara el tema del agua. Sí, y además ha sido el que ha estado gobernando la Junta de Andalucía durante toda la legislatura. Hemos puesto su mano, en su mano hemos puesto todo. Entonces, nos empezamos a mover, a reunirnos con los responsables. Y tenemos instrumentos, es decir, en el año 92 tramitamos desde el Ayuntamiento una comunidad de regantes de Lucena del Puerto a la Confederación del Guadalquivir. Después el Guadalquivir decía que el que tenía que venir a traer el agua era el Guadiana, entonces nos la remitió a Badajoz para el tema. Pero empezamos, y en esa comunidad de regantes, nosotros, estoy hablando del 90, 92, 93, le comunicábamos a nuestra administración qué agricultores éramos, qué superficie teníamos y qué es lo que queríamos, que ese secano lo pasara a regadío. Eso es lo que queríamos. En total eran unas 700 hectáreas y 130 agricultores. ¿Comprende? En este caso. Y entonces aquí hay parcela, en concreto la que tienen mis hijos, que después de 20 y tanto, casi ya para 30 años aquí, que estamos pidiendo que se ponga en cultivo de regadío, pues resulta que hace unos meses dice, no, esas 2 hectáreas es de secano. Eso lo sé yo, pero yo me he puesto en tu mano trabajando muchos años. Todos los años organizamos las jornadas agrícolas y hemos traído a todos los responsables del tema del agua, a todos, a los diputados, a los delegados de Agricultura, a Juan Antonio Millán, a todos, ¿comprende? Y encauzando siempre por las buenas. Bueno, ya vendrá, en el tema del agua, después vendrá del Andévalo, se hace el Andévalo y no tenemos agua. Y como anécdota, siempre nos ha dicho, en este caso, los responsables del PSOE en Huelva, el agua vuestro natural es alcolea. Bueno, pues cuando ahora ya se está haciendo alcolea y empiezan las primeras asociaciones o promotores de los regadíos de alcolea, para Lucena no hay agua en ese sentido, llaman a otros pueblos y tal, que a mí me parece bien, yo creo que todo el mundo tiene derecho. ¿Entiendes? Los pueblos ahora del Andévalo, de Puebla, de Társito, me parece muy bien. Pero es que nosotros, me refiero, empezamos a trabajar esto antes que ninguno, incluso antes que el Fresno y antes que la Comunidad Regante de Paz, muchos años ya. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo nos toca a nosotros regularizar esto? ¿O es que nuestras hectáreas no tienen derecho a ponerse regadío? ¿Por qué? Es que parece que somos unos malhechores en Doñana y hay... Bueno, Doñana no, porque no estoy en Doñana. Sí, porque está ahí estamos en el entorno, Doñana, a ¿no? 30 y tantos kilómetros del corazón de Doñana, ¿comprende? Y eso tiene mucha importancia. Sin embargo, lo que la Administración ha hecho con Almonte Marisma, que en el 211, por ejemplo, está enfrente de la calle Santa Valla, en el Rocío, y lo hace la propia Administración, el cultivo. Y el 216, al lado de Mimbral, está pegando a Doñana, y el 17 está casi en el centro de recepción, es decir, y lo ha hecho la propia Administración, aparte de otras cosas. Bueno, entonces, tú sabes que esas son las imágenes que algunos grupos ecologistas a nivel internacional
han captado, que son las que están legales actualmente, el plan de la... Están legales, están todas. Pero claro, se ven muchísimas hectáreas de plástico siendo ocupan Doñana. ¿Cómo el plástico llega a Doñana? Pero si ese no es el problema que está ahora mismo planteándose, ¿sabes? Si eso ya está totalmente legalizado, autorizado y funcionando desde hace años y compatibilidad es compatible absolutamente. Bueno, se ha demostrado de que ese vuelo, esa foto, no una foto aérea, ese vuelo, esa imagen aérea, no son del condado. Tampoco son del condado. No. Ni de la Marín, ni del Plan Alfonso. No son del condado. Puede ser de Almería. Hasta ahí puedo decir, no son del condado. O sea, No puede decir que eso. bueno, tampoco es necesario que se diga que no es del condado, ¿no? Pero aquí, que aquí nosotros lo que hay nos parece son bien muchas esas situaciones y esos planes, que nos parece bien. Nosotros no criticamos eso, que nos parece No, pero bien. me refiero desde el punto de vista de intentar distorsionar el problema por parte de algunos grupos ecologistas que vienen desde de fuera, que al final viene a hacer daño a lo que es el concepto, el concepto de producción de la fresa en general y de los frutos rojos, ¿no? Entonces se han utilizado imágenes y se ha aprovechado este movimiento vuestro para de alguna manera como si Doñana estuviera amenazada. Doñana no tiene ninguna amenaza de ningún tipo. Doñana va creciendo en superficie, porque hace poco, el año pasado, se le ha incrementado, dio 12.000 hectáreas, que una parte de eso también está en nuestro término. Bueno, eso decía Rafael Ávila, que estuvo aquí el otro día. Ha crecido. Nos decía que había cruzado ya la autovía, que la protección llegaba ya hasta Chusena. Sí. O sea que puede ser que incluso el trazado futuro del AVE tenga un problema grave y el estudio de impacto ambiental lo tengan que hacer de nuevo, si es que no lo han hecho, porque ya se cruza con esta ampliación que ha habido de Doñana, como la que ahora ha habido del paraje marisma de los 10. Se ha ampliado 11.000 hectáreas. Es que Huelva es la provincia. 11.000 hectáreas se ha ampliado. La afecta a Gibraleón, que tiene cultivo, la afecta a Jaraque, que también tiene cerca de cultivo, y la afecta a Punta Umbría. Y Huelva. El agricultor... Huelva tiene la figura urbanística de protección del espacio, creo que más grande de toda España. Tiene 1/3 de su superficie. Bueno, ahora con lo que va, con los 11.000 subimos. Subimos porque tiene toda la sierra y picos de Aroche está protegido. Todo el tema de Doñana está protegido. Marismas de los Diel está protegido. Es que Doñana, por ejemplo, desde el Parador Nacional de Mazagón hasta Matalascaña hay miles de hectáreas de pinar, señores, miles de hectáreas de pinar, y lo que hay cultivado son pequeños enclaves de lo que hablábamos nosotros, son pequeñas muestras de cultivo en los cánones, pero hay miles de hectáreas, y desde Matalascaña hasta San Lucas no digamos cuánto, o sea, hay hectáreas y en Hinojo, o sea que hay miles de hectáreas de superficie medioambiental. Incluso en nuestros pueblos términos también hay mucho pinar y bueno. Esa repoblación que hubo de toda esa parte, perdón, inciso, porque me lo comentó alguien en alguna ocasión, ¿se produjo en la época de Franco? Toda esa repoblación de pinares que hay en todo el lado izquierdo del Parador hacia Matalascaña. Yo no tengo conocimiento de eso. No, ahí no he visto repoblación. Sí, pero están todos muy igualados. Sí, están todos, puede haber alguna alguna plantación, no son pinos, la mayoría no son los pinos. Lo que hubo sí plantaciones de eucalipto, que ahora ya se está quitando toda. Se ha declarado enemigo número 1 y todo lo que hay. Si el eucalipto es desértico. No, pero se plantó en Doñana, en el tema de la zona aquella desde Almonte hasta Mazagón, en los parajes aquellos y casas forestales todas hacia Mazagón, se pusieron cientos y cientos de eucaliptos, pero ya lo han quitado. Y solo es que el eucalipto, la simbiosis de eucalipto y pino crecen mucho. Cuando lo ha quitado el eucalipto, el pinar ya se hace y nace solo. El pinar no hace falta ni sembrarlo, porque lo semilla, lo disemina y nace solo. Se siembra solo el pinar, no es necesario. Si está regular es porque se han sembrado, pero el pinar nace solo sin problema. Y en medio del eucalipto es mejor todavía. Estamos hablando del eucalipto, que es desertizante, como dice usted, y resulta de que otro de los problemas que tenemos era el 92, ¿no? Que era el eucalipto masa forestal. Eso es una barbaridad. Cuando el ayuntamiento la deja como un salario. Pero en definitiva, y quiero terminar un poco, lo que queremos nosotros con esta menudencia de superficie, menudencia digo en la globalidad de Huelva, pero para lo que nos afecta es fundamental. ¿Cuántos agricultores? Yo no lo tengo cuantificado, porque eso es un tema de la plataforma, pero ahí se habla de 2.000 y algo de hectáreas, casi 3.000, la que no está regularizada, la que no tiene una seguridad.
En No habla de 80.000 puestos de no sé cuántos agricultores podrá hacer eso, ¿no? ¿Verdad? 400, 500, yo no sé exactamente, porque eso Pero no lo puede tengo generar organizado. un puesto de trabajo directo de unos 80.000. Claro. El Pero tema mira, de los berries, no existe otro cultivo más social que el cultivo del berry. Por ejemplo, en el berry necesitamos 8 o 10 personas por hectárea. Y por ejemplo en Almería, en la agricultura tan famosa, necesitan 2 o 3. O sea, no existe otro cultivo más social que el tema de los berries. O sea, eso está... Sí. Y además, bueno, aquí, además vosotros estáis utilizando la técnica de riego más, De gota a gota. incluso no sea del gota a gota, yo creo que está utilizando ya el de los sensores, ¿no? Sí, por ejemplo, mi empresa... Para cortar y no... Pero yo por Mi último, empresa lo que hace es colocar sensores en la tierra Que da solamente cuando necesita que agua. riega cuando la planta lo necesita, solamente. Si necesita un riego, pues da un riego, si necesita Estamos dos, da lo más dos, avanzado y si no del necesita riego. regar, pues no riega. Exacto. O sea, pero nosotros lo estamos que queremos con midiendo... el riego es que nosotros, que esta superficie que ha quedado hoy residual, riega con pozos abiertos, que lo han abierto los agricultores, queremos cerrarlo. Como ya se han cerrado bastante de las que le han dado con los 4,99 hectómetros cúbicos, que ha sido un paso importante, que ha costado mucho, pero se ha hecho. Entonces, los agricultores que le ha tocado en ese reparto de los 4,99 hectómetros cúbicos, ya le ha precintado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, le ha precintado los pozos y lo tiene cerrado, entonces ya tiene agua del embalse de la propia comunidad de regantes del Fresno. Pues eso es lo que queremos para el resto de lo que queda, es decir, clausurar los pozos, ponerle el cierre y traernos agua del Fresno y del sistema Chanza, que hay en abundancia, y regar esa superficie con ese agua, con lo cual solventaríamos el tema, aliviaríamos de los pozos el tema de Doñana y estaríamos todos contentos. Pero esto lo hemos planteado mucho de Congadera y tampoco están de acuerdo. Dice que el agua se mezcla porque no es lo mismo el agua que viene de arriba con la que se produce de abajo y eso no es natural. Y siempre se han opuesto en las reuniones. Lo está pasando Y yo, en todas las plantaciones, en todas las comunidades regantes. Es que todas yo las no sé por qué comunidades aquí regantes. tenemos más prejuicios, más pega que en otros sitios. Es como si no fuéramos españoles y no tuviéramos derecho a lo que tiene derecho el resto de los pueblos de nuestro entorno, ¿no? Es que al final es lo que nos indigna, ¿no? te voy a poner el ejemplo de Alcolea, que yo he puesto el ejemplo de Alcolea. Hemos llegado con esto los primeros y nos hemos quedado los últimos. de agricultores, Y a ver cómo de quedamos, ¿no? Al cerealistas, final, os voy a ¿no? poner un caso de ejemplo, no pongo nombre y apellido, Triguero, la promoción promotores, firmada una carta por Juan Antonio Millán al agricultor diciendo que se apunte y tal, tiene 20 hectáreas, pone 10 de un año de girasol y otras 10 de trigo y cada año y tal. Pues recibe una carta este señor que a mí me parece muy bien, que se vaya a promover a Alcolea, que se apunte y tal, que pague una cuota y tal y tal. Y esa superficie, al ponerla en regadío, no tiene problema ni impacto. Y nosotros, y eso ha sido ayer, me refiero, eso ha sido ayer, que lo hay, o sea, que yo en la charla que da Lucena Morales, os he puesto el escrito de la promotora diciendo eso. O sea, una persona que está tranquilamente cultivando su cereal y tal, en una tierra estupenda, dice, oye, que te quiero complicar la vida, que vamos a regar, que venga, muévete, apúntate y tal. Que a mí me parece muy bien, pero que nosotros llevemos 30 años de mano del Partido Socialista, diciéndole los que somos, la superficie, que queremos regular, que hemos hecho 20.000 reuniones con todos los delegados y que no nos den una solución, yo me siento indignado y yo me siento engañado por este Partido Socialista, en este caso que nos ha tratado a nosotros, que no ha sabido reconducirnos y no ha sabido solucionar nuestro problema, sino que ha ido ahí nadie se ha querido complicar la vida y entonces la situación la hemos llevado porque hemos confiado en los ayuntamientos, en los políticos, en los que nos han representado y no nos hemos puesto como la plataforma, que menos mal que la plataforma ha pegado el salto y ha dicho, aquí están los agricultores y vamos a tratar, porque antes todo lo confiamos en los ayuntamientos. Y han hecho grandes gestiones, estoy hablando por ejemplo de Juan Coronel en Bonares o de mi ayuntamiento, de otros, que han trabajado, pero no han conseguido realmente darle una solución a esta parte pequeña del condado que ha quedado sin solucionarlo. Entonces es una minudencia, pero estamos ahí y estamos luchando, porque imagina ahora que de toda la vida cultivando y le dice, oye, que mañana que cierre, que esto es forestal y que esto es secano, así que deje usted ya de cultivar y vendrán más o menos tarde a cerrarnos los pozos. Y eso vamos a luchar nosotros por ello. Ese engaño a nosotros que en 30 años no han sido capaces de encauzarnos a nosotros la solución del agua, eso le va a costar trabajo. Al menos por mi parte yo voy a poner todas mis energías en que eso no vaya a ocurrir. Porque hay instrumentos para solucionarlo y porque no estamos haciendo nada malo en el medio ambiente para seguir haciendo lo que estamos haciendo.
hacemos una fotografía, mantenemos lo que tenemos y punto final y se acabó. Y le damos mantenemos. agua que y ya está, damos agua, cerramos los pozos pozos y todos están contentos. Eso es lo que queremos. Por visto este año se ha vertido al mar de los embalses de donde va a venir el agua nuestra, 8 metros cúbicos. Nosotros estamos pidiendo 15. O sea, es que estamos pidiendo una insignificancia. No se puede decir que no haya agua. Es que esa no es, eso no puede ser las cosas. Hay acumulada. Hay agua para 7, 5, 6 años, 7 años. Se renovaría cada año, o sea, porque el Odiel no tiene ninguna regulación. El río Odiel no tiene ninguna regulación. Entonces todo lo que se cae en la sierra va por Gibraleón, se va al mar, a la ría, ¿no? Entonces no tiene. Entonces, Alcolea, cuando se haga y se termine, son 140 hectómetros cúbicos, que complementaría bastante lo del Andeo. Y esa presa se renovaría cada año, porque hay pluviometría suficiente históricamente como para que ese río surta Alcolea sin problema, ¿entiendes? O sea, agua tenemos, lo que no hay voluntad política de encauzar esto, que se ha enquistado y se ha quedado ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nadie quiere coger el toro por los cuernos y decir, bueno, voy a encauzar esto, voy a tirarme a la arena y voy a ver a esta gente que llevan pidiéndonos esto. Yo estoy hablando públicamente. Yo llevo 30 años en mano y confiando en un partido político que al final yo me siento engañado con ellos. Yo sí, yo me lo siento porque no ha sabido encauzarme, porque nosotros hemos ido siempre por las buenas, con papeles, tramitando, aquí somos esto, aquí somos lo otro, queremos esto, reuniones, siempre por la vía del pacifismo, siempre por la vía del diálogo y de todo. Yo tengo un historial de reuniones con ellos tremenda, ¿entiendes? Pero al final no. Y entonces ellos se decían, no, es que la ley la han cambiado ellos, muchas de como Malvinas y otros, cuando han querido y necesitado. Y no quiero hablar más específicamente porque tengo conocimiento por mi trabajo. Pero puedo poner muchos ejemplos que se la han saltado y han buscado el recodeto para otras muchas soluciones peores que esta, porque esto al final, de verdad que es una cantidad y una superficie pequeña en relación con el contexto de lo que estamos. ¿Lo tienes claro? Sí, yo pienso que la reivindicación es justa y que de alguna forma lo que me sorprende realmente es que a partir de una fotografía puntual se haga la clasificación del territorio y la demarcación de regadío o secano, sí, y que se niegue la capacidad de riego a comunidades y agricultores que según lo que está diciendo parece de razón y de justicia, ¿no? Sí. Sin entrar en el otro tema claro, sin entrar en el tema del principio sobre el reparto del territorio de propio de arbitrio. Bueno, yo cuando he dado una charla para esto y le pongo a los agricultores cómo empezamos con el cultivo del fresón, ¿veis? Con plástico, en secano, con el arao, los años 68, 69, 70, los inicios de cómo empezamos. Ahí está la historia de cómo empezamos. Pues eso nos ha costado mucho en muchos sitios. En eso, comprende cómo empezamos. Y desde entonces también que estamos aquí, esta es una ruta de mover. ¿Tenéis una página web? Para decirle aquí que entre la gente y vea. Yo no sé, la plataforma. Así es como se empezó pues estaría bien. Regadío. Bueno, empezó a cultivar estaría bien que se divulgara esa página. El fresón. El fresón anterior, o sea que... Y arando. Mira, fíjate, esto es una salida del CISPA. Sí, abriendo los carriles. No, arando no, digo arando. Arando. Y después plantando aquí. Sí, eso está hecho. Esto es una zona de cultivo, una salida del CISPA. Mira, está rodeado de pino, esto es verde, pino, forestal. Y aquí hay una parte cultivada de 30 y tantas hectáreas. Entonces, el POTA dice que ahí hay unos enclaves en medio de toda esa superficie cultivada de unas 30 y tantas hectáreas y de distintos propietarios, dice el POTA, pues aquí hay media hectárea que es forestal. Un poco más allá hay una parte que es de secano. Es un puzzle que realmente no sabemos, es lo que yo me quiero sentar, no sabéis lo que estáis diciendo y queréis llevar a la práctica, si eso no es viable. Lo normal será, esta que está cultivado se dejará, y ahora todo lo que está de pinar, que está rodeado, se protegerá. Pero poner en esta masa que está cultivada, es decir, aquí en media hectárea, como ocurre, esta es de secano, esta es forestal, y ahora le ponemos donde está cultivado unos enclaves pequeños porque la fotografía apareció en el 2004, eso. Hombre, eso hay que adecuarlo, Lo que más no tiene ni pie ni cabeza. Lo que más me sorprende es que el único instrumento que tiene para la clasificación sea una fotografía puntual realizada hace 13 años o 14 y que sobre esa fotografía no haya habido una información física por una serie de inspectores que hayan comprobado en territorio, in situ,
con los agricultores. La fotografía aérea, bueno, hay países, digamos, que compiten con nosotros en la cuestión aceitera, los olivos concretamente, que engañaban a las fotografías aéreas, porque lo ponían de plástico, los árboles. ¿Dónde? En Italia. ¿En dónde? En Italia. Sí. Claro, para hacer una serie de pequeños fraudes. De plástico. Entonces, Hombre, yo entonces, personalmente, picardía. yo personalmente admiro muchísimo al agricultor, porque veo que no es que esté desprotegido, está también al albor también de las precipitaciones, de la tierra y de las precipitaciones atmosféricas, ¿no? Yo realmente cuando veo por televisión todo lo que ha ocurrido conjuntamente con este gran calor, bueno, esta mañana he visto yo, me parece que en Soria ha habido una granizada impresionante. Bueno, pues eso, un empresario, un pequeño empresario, que ha estado mimando, cuidando su cultivo durante un año entero, que resulta que en 24 horas se le va. Yo para mí los admiro muchísimo a los agricultores. Una pregunta un poco, perdóname. Si entro en el Google Maps y le doy ampliación y me voy a la zona de Huelva que tú estás hablando, y el Google Maps, la última actualización se hizo hace poco más de un año. Entonces, si yo lo comparo, lo que yo veo realmente hace un año, con ese sistema de barrido de fotografía aérea perfecta, extraordinaria, que es ese instrumento tan inmenso, lo comparo con la fotografía aérea que hicieron en el 2004, que dices que es la base mediante la cual se han realizado las clasificaciones de regadío, de secano, etcétera. ¿Coincide o hay alguna diferencia? Porque ahí tenéis un instrumento que puede demostrar e invalidar, de hecho, esa fotografía aérea de hace 13 años. Ahora Puede haber con una los drones, diferencia, con los una drones. zona contigua que se haya transformado. Pero es que después tiene un hándicap atrás que se retrotraen al 92, a la ley forestal del 92. ¿Entiendes? Y una cosa es la clasificación, que a lo mejor el ayuntamiento pues estaba todo el monte de utilidad pública como forestal, o gran parte, pero no era la realidad, porque tampoco antes se actualizaba. Ahora sí hay un sistema del SISPA, que es relativamente joven, que es el sistema geográfico que utiliza la Junta, y cada año se va renovando, pero en aquellos momentos lo que había es catastro. Era la base fundamental del uso de la superficie, ¿eh? Y entonces retrotraernos a ese año con una base que el agricultor no sabe, no puede llegar, un boletín o un BOJA, no llega uno porque eso son una información enorme que hay que sacar, y hay que ir al medio ambiente para ver cómo queda tu finca. O sea, y en el BOJA no dice cómo está tu finca, ¿comprende? Pone las grandes cosas. Los sistemas, yo lo diré, yo tengo un trabajo que para mí fue muy interesante sobre el catastro del Marqués de Ensenada de 1752. Entonces lo que me estás diciendo es que el avance que ha habido entre los instrumentos que se utilizaron en 1752 y los de 1970 y tantos son prácticamente idénticos. Es que no ha habido ningún tipo de avance. Sí, es que tú me estás contando instrumentos que utilizaban en fotografía. Ellos decidieron con el plástico. Ellos consideran que lo que estaba de plástico estaba transformado y lo que no, porque decía el Pota, a partir de esta fecha no se puede transformar más en regadío. Vale. Y el criterio es que hago la fotografía y digo, esto está cultivado, esto es de plástico, es regadío. Lo que no estuviera y tal, pues ya no está. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se ha hecho cientos de alegaciones por parte de los agricultores a través de la plataforma, pero no se ha contestado ninguna. Alegaciones, mira, pues yo tenía cultivado por esto, por lo otro. Este mismo agricultor que yo he puesto ejemplo de Rociana, Antonio Pico, ha hecho las alegaciones, no le han contestado. Y eso estaba clarísimo, y como ese, todas las alegaciones que se han hecho cientos en las cooperativas y en la plataforma, y no se contesta. Y ahí está. Hay una ordenanza administrativa que exige la respuesta de la administración a las interpretaciones que se hacen en forma y legalmente. ¿Cómo no van a contestar? No se ha contestado. Pues entonces... No se ha contestado. No, la verdad es que es un tema, no entiendo el por qué Lo mismo pone. se está manteniendo el problema y no se le da una vía de solución. Pero esto está pudriéndose ya, no está en una No, situación... está en una situación más reivindicativa que nunca por parte de los agricultores, más enfado que el que aquí nos ha demostrado aquí no se puede tener. Y el día 20 tienen convocada una manifestación importante en Huelva, que ya han celebrado varias manifestaciones más, algunas de ellas que celebró el Tiro Pichón,
me acuerdo, bastante en Sevilla también bastante fuimos a la Plaza importante. de España. Entonces, en fin, yo nada, creo que nos has explicado bastante bien el tema y el problema, y creo que la opinión pública y lo que nos han seguido interpretando lo habrán así también interpretado, y daros las gracias por vuestra presencia en esta semana en la tertulia, y a todos ustedes pues nada más, y hasta la semana que viene.